aportamos otra perspectiva para esta conferencia. En mi caso como economista comenté la visión de las criptomonedas y las bitcoins en sus fundamentos económicos justamente. La relación con la seguridad creo yo tiene que ver con la valoración que se puede hacer de las bitcoins, es decir, justipreciar el valor que puede llegar a tener el ecosistema de Bitcoin para poder a su vez medir los riesgos que puede llegar a tener. Entonces analizamos cuestiones tales como si es o no una moneda, aplicamos la teoría económica a analizar la oferta y la demanda de bitcoins. Del lado de la demanda, que es fundamental en el caso de los bitcoins, cuáles son los factores que inciden sobre ella, como por ejemplo las regulaciones de los gobiernos, la economía del minado y la eventual posibilidad de un hackeo o de lo que se llama establecer un fork en el blockchain. La cuestión del anonimato como digamos, un ingrediente que aportó Bitcoin que le permitió, o un pseudo anonimato que le permitió ser exitoso, y cómo puede evolucionar eso en la demanda también. En fin, distintos factores económicos que permiten también entrever cuáles pueden ser los riesgos que puede llegar a tener una moneda como el Bitcoin. Hay dos aspectos. Uno, el anonimato, del cual habló un compañero mío, y esto está asociado con crímenes, actividades ilícitas, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, controles de capitales, en donde ahí tenemos países con visiones distintos. También está la cuestión de si las implementaciones concretas pueden tener riesgos, si son pueden ser llevados a la práctica en términos normales para el usuario común. Hablamos de muchos experimentos que se hicieron con Smart Property y demás, que en la práctica son muy difíciles de implementar. Inclusive Bitcoin, así como está, su práctica es bastante limitada, porque encontramos problemas cuando empieza a participar el usuario común y corriente. Problemas de errores en las transferencias, malas interpretaciones, problemas de identificar claramente el usuario que ejecuta una transacción, su contacto con el sistema bancario normal, donde hay todos procedimientos de prevención del lavado de dinero e identificación del cliente para prevenir también el financiamiento del terrorismo. Bueno, ahí hay, como vemos, muchos resquicios donde pueden generarse problemas de seguridad. Venimos de una situación de un control muy fuerte de capitales que se incentivó a la comunidad local. Por otro, teníamos un subsidio al dólar que hacía que eventualmente era rentable pagar programadores locales, y entonces hay una comunidad muy grande que se estableció en lo que llaman la embajada Bitcoin, de desarrolladores que estaban participando para tanto para Bitcoin como para otras alternativas. Creo que esto, dada la experiencia que ya acumulamos, puede continuar. Lo que sí entreveo problemas para lo que es la cuestión impositiva, dado que hay, por ejemplo, falta de claridad en la legislación al respecto, ingresos brutos y otros impuestos locales, y tampoco tenemos un sistema judicial lo suficientemente establecido y confiable como para otorgar licencias, cosas que ocurrieron en otros países como por ejemplo en el estado de Nueva York, que ha emitido licencias específicas para las criptomonedas. O sea que todavía tenemos un gran trecho para recorrer. Por un lado, entonces, la utilización efectiva va a requerir de cambios, y vamos a ver cómo eso evoluciona. Por el otro, la comunidad de desarrolladores creo que va a perdurar. Ya hay un know-how local y va a seguir intercambiando desarrollos con digamos, sus casas matrices u otros desarrolladores complementarios en otros lugares del mundo.